¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. En este programa especial hablaremos de una nueva edición del ENADE, el Encuentro Nacional de Empresarios 2017. Y es que este año el tema central fue infraestructura para el desarrollo. Vamos a la obra. No solamente los representantes más relevantes de distintos sectores de la industria y de las empresas guatemaltecas, sino de sectores políticos y de distintas organizaciones sociales se daban cita en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real para poder abordar ampliamente este tema. A lo largo de estos 30 minutos tendremos algunos de los aspectos más importantes de ENADE 2017. Comenzamos. En los últimos 6 meses en que venimos trabajando y desarrollando este proceso, hemos hecho más de 20 talleres y reuniones con diferentes organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, líderes indígenas, academia, cuerpo diplomático, empresarios, representantes de sindicatos, cooperativas, columnistas, medios de comunicación y las autoridades del país. En este proceso nos hemos dado cuenta que no podemos hacer esto solos y que la coyuntura política en la que estamos, aunque es compleja, no es imposible de que la podamos manejar. Al analizar esta situación de las carreteras que tenemos hoy, nos encontramos con un modelo completamente colapsado, en el cual ni triplicándole los recursos podríamos tener los resultados que necesita hoy este país. Un modelo exitoso de infraestructura requiere de 3 cosas: visión unida. Segundo, liderazgo con transparencia. Y tercero, la confianza de la población en el proceso. Creemos que el reto es más grande que nunca porque siempre hemos hecho una propuesta que va a hacer conciencia o que va a arreglar un problema en particular. Esta es la primera vez que estamos haciendo una propuesta de diálogo para que conjuntamente con todos los ciudadanos hagamos una visión de país con una propuesta de diagnóstico, pero para que la respuesta la podamos encontrar con los diferentes sectores. Entonces, esa es la diferencia de este ENADE, es que estamos preparándonos para un diálogo para los próximos 3 meses, para poder llevar al Congreso una propuesta concreta que esté bien estipulada y que pueda resolver un modelo que está colapsado. En Centroamérica no hay otro foro igual donde vean alcaldes, gobernadores, líderes indígenas, sindicalistas, medios de comunicación, empresarios. Al final el gobierno, la sociedad civil, todos los sectores aquí representados, y lo que vemos es que es un tema tan importante y que le atañe a toda la población. Juan Carlos, esta puede ser la gran oportunidad de diálogo, de que todos los sectores empiecen a pensar y a poner a Guatemala por delante. Hay que ver esto con una visión muy esperanzadora. Realmente se ha logrado encontrar todos los grupos aquí. Muy positivo lo que estamos viendo, y incluso hemos tenido mucha coincidencia con incluso grupos sociales que dicen: ya no queremos que se malgasten los recursos, que exista corrupción, y por eso es tan importante el cambio de sistema que se está proponiendo para que exista más infraestructura en el país, para poder conectar a esas comunidades rurales, para poder brindarles salud, educación, seguridad, y que les permita poder tener mejores precios para sus alimentos. Nosotros como sector privado simplemente somos la voz que podemos hablar hoy, pero representamos a todos los guatemaltecos. El tema de infraestructura es un tema que nos atañe a todos, y la situación que están ahora las carreteras, estamos viendo que es imposible. 36 kilómetros por hora, un guatemalteco que se desvela trabajando, trayendo su producto desde Quiché, 180 kilómetros, hacer 5 horas, eso no se puede. Los guatemaltecos debemos de esforzarnos para que tengamos una mejor infraestructura, porque el problema es salud, el problema es educación. No llega la salud a los municipios más lejanos. La educación, los pobres alumnos tienen que caminar muchas horas para llegar a sus escuelas, y la base del desarrollo de un país es tener gente educada, poder llevar sus productos, poder tener empleo. El empleo es importante que se quede en nuestro país. Ya no queremos más migrantes del interior de la República a la capital, o de Guatemala migrantes hacia Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros estamos apostando a que la infraestructura puede hacerse de la mano con el sector público.
así como se desarrolló el sistema eléctrico nacional, y dentro de un momento vamos a ver a Carlos Colom, lo que podemos hacer en infraestructura es muy similar, solo que con carreteras. Estamos viendo que las únicas 2 carreteras en Guatemala que están en buenas condiciones son las que se pagan cierto peaje. Hoy en la mañana estuvimos desayunando con el presidente Fox y él dice que esto es un impuesto, el peaje es un impuesto específico para el usuario. El que no tiene coche, dice él, porque se dicen automóviles en México, pues no paga el peaje. El que usa lo paga y es un impuesto para el usuario. Entonces claro, es importante poder desarrollar las carreteras de una manera, no estamos privatizando nada, pero estamos diciendo que debemos de invertir en infraestructura para el desarrollo. Realmente podemos crecer mucho si logramos este primer paso. Y no solo es el desarrollo, las personas que van a trabajar construyendo las carreteras también son empleos que se generan para el país. Queremos ser, además, un centro moderno de infraestructura, un destino turístico de primer orden, un centro logístico y una plataforma exportadora, y aprovechar así el mercado interno que tenemos. Y es con acciones como esta, como podremos romper el sistema de carreteras que hoy tenemos. Un sistema que nos ha dado extorsión por una parte y corrupción por otra. Necesitamos por eso los liderazgos positivos y fuertes de ustedes, señores alcaldes, de ustedes, señores diputados, de ustedes, señores jueces, magistrados. Necesitamos realmente el liderazgo fuerte de usted, señor presidente. Señor presidente, es a quien elegimos en las urnas los guatemaltecos hace casi ya 2 años para que guíe el camino del país, el camino de la unión, el de la eficiencia, el camino de la honestidad. Porque voy a decir algo además, le soy sincero, yo no lo tomo como un guatemalteco corrupto a usted, presidente. No lo tomo como un político corrupto. No me viene como alguien que no quiere a Guatemala. La lucha contra la corrupción debe ser y es algo que nos une, igual que la lucha contra la impunidad, pero la verdad es de que creo que no es suficiente. Estoy seguro que hablo por muchos acá cuando digo que CICIG es un arma muy poderosa con la que contamos. Dados los niveles de incrustación del crimen organizado en el andamiaje estatal, desgraciadamente, era y sigue siendo sumamente necesaria. Los mexicanos nos han mostrado que en el sector de turismo la infraestructura es vital para acercar a culturas vivas y llegar de manera más rápida y segura a cada destino. La inversión social a través de la infraestructura que el gobierno del presidente Fox realizó en el sur de México, fue estratégica y debe ser ejemplo para nosotros también. Por ello, es vital que nos unamos a la conversación y que participemos en este esfuerzo desde la plataforma www.vamosalaobra.org para que todos contribuyamos a la iniciativa de ley que se necesita generar en este país. Momento de hacer la primera pausa y en instantes, ¿cuál es la opinión y el pensamiento de la sociedad civil en relación al tema? Bienvenidos a este nuevo bloque de desafíos. Hace instantes escuchamos algunos de los aspectos más relevantes y sobre todo el énfasis que se puso en el tema infraestructura para el desarrollo. Distintos discursos, la posibilidad de conocer cuál es la realidad, la radiografía completa que hoy está viviendo Guatemala en relación al tema, pero llegó el momento de escuchar a distintos participantes que representan a distintos sectores del país para conocer su opinión sobre el gran tema de NADE 2017. Vamos a ver los datos, cómo estamos y hacia dónde debemos de movernos. Esta gráfica
nos dice varias cosas, pero en particular dos. Primero, que Guatemala cuenta con 16.457 kilómetros de carreteras. ¿Qué es eso? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Eso es mediano? ¿Qué es eso? Pues no sé, pero una métrica que nos puede servir es dividirlo dentro de los 16 millones de habitantes y nos da que es 1 metro de carretera por habitante. Primer dato que quiero que se lleven o que se queden guardados ahorita en su mente. Y lo otro es que durante los últimos 5 años no se ha construido un solo kilómetro de carretera. Bueno, hablamos básicamente 3 puntos, Ricardo. El primero es una radiografía de cómo está el sistema de infraestructura ahorita en Guatemala. Evidentemente estamos muy mal, hace falta mucho por hacer. Tenemos básicamente 1 metro de carretera por habitante y deberíamos de tener 3 metros de carretera por habitante. Eso significa que tendríamos que construir cerca de 45,000 kilómetros de carreteras nuevas. Ajá. Eso se puede hacer, pero tenemos que cambiar el modelo. Y ese es el segundo punto del que hablamos, la necesidad de discutir y de dialogar y de llegar a un consenso de cómo cambiamos el modelo bajo el cual se están planificando, licitando, adjudicando, construyendo, operando y manteniendo y supervisando las carreteras en Guatemala. ¿Cuál es el modelo correcto? Porque hablamos de cambiar de modelo, todos consideramos que realmente es una necesidad. Desde tu amplio y vasto conocimiento en el tema, ¿cuál sería el mejor modelo? Tomando en cuenta la coyuntura del país también. Nosotros creemos que primero tiene que ser un modelo que tenga una inyección, una vacuna contra la corrupción en cada una de las fases que comprende el ciclo de desarrollo de proyectos, que empieza con la planificación, la licitación, la adjudicación, la ejecución del proyecto, la supervisión, la remuneración del proyecto. Y ese ciclo, si lo logramos hacer de una manera eficiente, de una manera transparente, lo que va a hacer es arrojar más y más proyectos, pero necesita de una nueva institucionalidad, necesita de un nuevo mecanismo que permita obtener los derechos de vía y necesita de un mecanismo que permita que venga más competencia, de manera que puedan haber más personas que participen no solo en la construcción del proyecto, sino que el salto cuántico es pasar de la construcción del proyecto, el Estado contratando constructores, al Estado contratando la gestión de un activo, porque ahí se alinean los intereses. Si a mí me van a pagar solo por construir y yo me voy a ir corriendo y de ahí me vuelven a contratar de 2 años, en 2 años porque la obra la construí mal, pues ahí estoy haciendo mi negocio. Claro. Pero si yo gestiono y yo soy el responsable de operar, mantener y administrar el activo en el largo plazo, sin que el Estado pierda su propiedad, aquí no se está hablando de privatización, tampoco se está hablando de que todas las rutas sean de peaje, no, al contrario, la mayoría de rutas no van a poder ser de peajes. Y las carreteras, por ser un bien público de uso común, son propiedad del Estado. De lo que se está hablando es cómo hacer para que el gestor de ese activo tenga el interés alineado con la población. Es de reconocer la valentía y consecuencia de países que como Guatemala y Honduras requieren el apoyo internacional para enfrentar un problema que golpea muy fuertemente a toda la región y a toda la región de América Latina y el Caribe. Termino insistiendo en que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad que le atañe principalmente a los estados, pero en la que debemos involucrarnos también todos los ciudadanos y ciudadanas y en la cual los empresarios tienen una responsabilidad particular y en la que sin duda pueden contar con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y su Secretaría General. Te lo podría resumir en una sola frase. El mundo de hoy, los negocios de hoy y el futuro de hoy dependen de la logística y la infraestructura, tanto la física como la tecnológica. Si Guatemala queremos seguir insertados en el mercado mundial como lo hemos hecho hasta ahora y seguir las grandes tendencias mundiales, donde es entrega rápida, entrega ya ahora por sistemas de distribución totalmente distintos, donde la velocidad, la exactitud, el tamaño, todo eso ha cambiado, hay toda una revolución y por lo tanto este foro, el tema que trabaja hoy el ENADE es crucial, es brincar al futuro y es salir del pasado. Creo que el desarrollo del país se basa en también cómo nos vemos a lo interno, cómo nos logramos conectar como país, cómo nos logramos trasladar al país y mejorar la calidad de comercio, la calidad de inversión que se puede hacer. Por supuesto que la infraestructura es clave y es toral para ese tipo de esfuerzos.
Guatemala tiene departamentos con gran calidad de desarrollo, gran potencial, y creo que el ENADE hoy nos permite abrir esa puerta, esa brecha de oportunidad para el interior y resaltar todo lo que tenemos en la ciudad de Guatemala, también llevarlo al interior y muchas cosas más. Creo que como país tenemos una gran oportunidad de crecimiento, una gran oportunidad de desarrollo, y creo que desde Jóvenes por Guatemala estamos aquí para apoyar esas ideas, para sumarnos y para decir, creo que necesitamos mejor infraestructura en el país. Y sí creo que el problema, como le decía anteriormente, tiene las características de tener un efecto directo negativo en cada ciudadano de Guatemala, no importa la parte de la geografía nacional que viva, ni la ocupación y empleo que pueda tener. Entonces, efectivamente, cuando se identifica un problema nacional de trascendencia y aquí hay caminos para propuestas de solución, hay una gran posibilidad de encontrar un primer entendido, ojalá. Desde el punto de vista nuestro tiene que haber un acuerdo político, realmente eso es lo que hace falta. Hay mucha división entre las instituciones del Estado, entre el Congreso y el Ejecutivo especialmente, que no ha permitido hacer reformas estructurales, por ejemplo en la Ley de Contrataciones del Estado que se reformó el año pasado, pero que volvió un nudo burocrático verdaderamente el poder licitar obras. Dos, el tema de contratos que tienen cuestionamientos legales, eso ha tenido prácticamente imposibilitado al Ministerio de Comunicaciones poder ejecutar obra en varios tramos cruciales para el país. Entonces debe haber un acuerdo político, debe haber un acuerdo legislativo y debe haber un apoyo de la ciudadanía al Ejecutivo para que pueda, digamos, desentrampar el nudo que hay para desarrollar la infraestructura del país. Y realmente es una necesidad encontrarnos este día en un encuentro tan especial y tan preparado para recibir a muchos líderes de los diferentes sectores, tanto sociales como políticos del país, para en realidad encaminarnos por una hoja de ruta que nos pueda llevar al verdadero desarrollo de Guatemala. Lo decían hoy justamente uno de los expositores, decía, no podemos esperar que simplemente con hacer infraestructura se resuelvan los problemas, pero es fundamental hacer infraestructura, no es una o la otra. Tenemos que hacer infraestructura, pero tenemos que seguir invirtiendo en el capital humano, en la gente, para que tenga mejores oportunidades. Hay un consenso nacional, creo yo, en que tenemos que romper el sistema que nos ha venido suministrando la infraestructura en el pasado. Por eso el tema para hoy en ENADE es sumamente importante. Que dejemos de vernos como el comerciante, el empresario, el religioso, el gobernante, sino que nos veamos como guatemaltecos en una sola orquesta, todos tocando el instrumento que nos corresponde, pero todos buscando el bien común de esta nación. Hacemos una nueva pausa y luego en el último bloque algunos resúmenes interesantes de las entrevistas que realizamos con algunos de los conferencistas que visitaban Guatemala para esta edición del ENADE. Presentar a Xavier Sala Martín, él es el jefe económico del Foro Económico Mundial, un reconocido experto a nivel internacional en temas de innovación y competitividad y una autoridad mundial en desarrollo económico, entre otras tantas cosas que usted va a ir viendo en pantalla porque realmente su experiencia y su conocimiento es muy extenso. Bienvenido a Guatemala, Xavier, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Bueno, con muchas expectativas, este año el tema del ENADE es más que importante dentro del marco de la competitividad. ¿Qué dosis de importancia tiene la infraestructura y el desarrollo dentro de un país? A ver, la competitividad es un tema complejo que hay, digamos, tiene muchos puntos de vista, muchas cosas afectan la competitividad. Una de las claves es la infraestructura, aunque la infraestructura no debe ser vista, digamos, por separado, sino en conjunción con otros aspectos de la competitividad. Me explico. La infraestructura es importante, pero qué infraestructuras hace uno dependen de cuál es la visión de país. Si uno tiene una visión, en el caso de Guatemala, de crear centros productivos que exporten a nivel mundial, entonces las infraestructuras que uno tiene que hacer es conectar estos centros productivos con los puertos para que salgan las mercancías. Si uno tiene una visión de conectar el norte, digamos los países del norte con los países del sur, entonces las infraestructuras tienen que ser verticales, si no tienen que ser horizontales, es decir, la visión de país no es independiente del tema de infraestructuras, pero también, digamos,
otros temas importantes para la competitividad que afectan a la capacidad de crear estas infraestructuras. Por ejemplo, el entorno institucional. En Guatemala se ha hablado lamentablemente mucho últimamente de temas de corrupción. Obviamente esto frena las posibilidades de invertir porque las empresas tienen miedo, los políticos tienen miedo, es decir, que el entorno institucional acaba afectando la capacidad de invertir en infraestructuras. O finalmente otro de los grandes aspectos que determina la competitividad es el entorno educativo, ¿no? ¿Cuál es el capital humano que les damos a los jóvenes para que puedan ir al mercado laboral a competir? Y por lo tanto hay que hablar de infraestructuras educativas, de conexión digital, de conectar cada uno de los hogares de este país con la posibilidad de obtener la información que facilita la educación de los niños. Es decir, todos los aspectos de la competitividad están relacionados con las infraestructuras. Xavier, desde tu posición tan importante en el Foro Económico Mundial, ¿cuál es la visión y la percepción que hay de Guatemala en el contexto centroamericano y en el contexto de una Latinoamérica en la que algunos países se han invertido y le han apostado a la infraestructura para el desarrollo? Sí, bueno, lamentablemente en la última edición del índice Guatemala ha bajado unas cuantas posiciones, sobre todo por esto que mencionaba antes de la percepción del problema de la corrupción, del problema institucional. Esto ha arrastrado a Guatemala hacia abajo, pero digamos Guatemala comparte con el resto de América Latina o con la gran mayoría de países de América Latina los grandes retos en las tres, yo creo, áreas claves que son claves para Guatemala, insisto, para América Latina. Una es la infraestructura, de la cual hablaremos hoy, otro es el entorno institucional y tercero, y para mí es la gran clave de futuro para Guatemala, es la educación. El cambiar la concepción, el sistema educativo que hemos utilizado hasta ahora, no solo para generalizarlo, para que llegue a todos los niños de Guatemala, que es importante, sino para, digamos, modernizarlo, hacerlo, digamos, dar una educación que permita a los jóvenes adaptarse a los grandes cambios que estamos viendo en el mundo, que en el Foro Económico Mundial llamamos la cuarta revolución industrial, las nuevas tecnologías de robótica, de inteligencia artificial, que están cambiando el paisaje del mundo de los negocios en todas partes y también aquí en Guatemala. Por último, Xavier, ¿cuál es el riesgo de que un país quede rezagado en infraestructura? En el contexto interno, obviamente, pero también en el marco de las negociaciones en el plano global. Bueno, las infraestructuras son claves, pero digamos, más que quedar rezagado, o sea, uno tiene que entender que la competitividad no es como en el fútbol, que digamos que lo que hay que hacer es marcar más goles que el contrario. Aumentar la competitividad tiene consecuencias importantes sobre el bienestar de la gente. Ser más competitivo quiere decir ser más productivo, que los trabajadores sean capaces de producir con su mismo capital humano, ser capaces de producir mucho más. Esto es la manera que les va a permitir ganar mucho más dinero y aumentar su nivel de vida. Por lo tanto, ser competitivos, digamos, dejando de lado el hecho de que quede rezagado, uno tiene que aumentar la competitividad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y este tiene que ser el gran objetivo, no solo del gobierno, sino de las empresas que están hoy por aquí, de los gobiernos locales, de las escuelas, de las universidades, es decir, del país en su conjunto. Tiene que tener como objetivo mejorar el bienestar de la gente. Muchas gracias, Xavier. Y llegó el momento de escuchar al expresidente mexicano, Vicente Fox, que dentro de la historia política de México reviste y ocupa un lugar importante por varias razones. No es cualquier infraestructura que queremos. Queremos una infraestructura que atienda necesidades, que esté bien planeada. Ahí decidimos, por razones de estricta justicia, que si bien la población de ese sureste mexicano representa el 30% del total de la población nacional, decidimos en todos los rubros aplicar el 40% del presupuesto, cuando es solo el 30% de la población, al sureste mexicano. Bueno, la fórmula puede ser mezclada.
inversión pública, inversión privada. Hay que tomar en cuenta siempre que toda oferta en materia de infraestructura genera su propia demanda. No hay que tenerle miedo a hacer infraestructura. Seguro va a generar demanda a una carretera que ya está construida. Con eso se agarra dinero para hacer otra carretera, ir cubriendo el panorama espectacular que hay que cubrir aquí al paso del tiempo. Hay que meter mucho dinero en ese sentido. Pero es otra manera de por lo pronto buscar una solución. De esta manera concluimos este programa especial de Desafíos. Muchas gracias por sus comentarios. Como siempre es un gusto poder compartir estos 30 minutos con ustedes. Soy Ricardo García Santander. Los espero la próxima semana.